Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 70. La persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos, que entra en ellas como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se está llenando, permanece calmado, es la única que puede encontrar la paz, y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Una parte del significado de Srila Prabhupada dice: aunque el vasto océano siempre está lleno de agua, no obstante, siempre se sigue llenando con mucha más agua, especialmente durante la estación lluviosa. Pero el océano permanece igual, estable, no se agita, ni rebasa el límite de sus bordes. Es así como es una persona que permanece constantemente estable, en paz. Un hombre que no trata de satisfacer todos sus deseos, porque el problema, como ya lo hemos hablado este es el número 70, imagínate, ya llevamos 70 textos hablando acerca del control de los sentidos y cuál es la pauta que tiene Krishna para enseñarnos a solucionar el hecho de esos deseos tan grandes que tiene el ser humano y que, aunque tenga todas las posibilidades económicas, nunca puede satisfacer. Ahora estaba viendo justamente un reportaje acerca de una banda que lo tienen todo y sin embargo no pueden ponerse de acuerdo para hacer un álbum. Los choques de ego y ese tipo de cosas no les permiten crecer. De hecho, es muy raro que una banda dure muchos años. Creo que conocemos una. Pero en general la gente al poco tiempo se separa. Eso ocurre en todo, ¿no? También en los grupos religiosos. Los grupos religiosos tienen muchos problemas entre ellos porque no logran aceptar un líder. Al menos que haya un líder puro y con fuerza que logre aglutinar a todo el mundo, es imposible lograr la unión en cualquier grupo, ¿no? Sobre todo si son grupos de gente que lo hace solamente por amor al arte, ¿no? Por amor al conocimiento. Claro, las organizaciones económicas sí funcionan perfectamente porque si el gerente no funciona, se cambia el gerente, y si la gente que trabaja en la empresa no funciona, se le expulsa y se pone gente nueva. No hay mucho problema con eso. No hay problema ni con los sindicatos. Entonces, ¿cuál es la idea, no? A pesar de que el mar están llegando los ríos constantemente, el mar siempre se mantiene estable, no es que se va a llenar por ese juego, ¿no? Que se evapora y se vuelve río, siempre se mantiene exactamente igual. Pero dice, la única persona que puede encontrar la paz no es el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos, el hombre que permanece estable, el hombre que se permanece calmo, como se mantiene el océano, a pesar de que están llegando todos los ríos con su agua, ¿no? El hombre se mantiene estable a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las circunstancias. El hombre se mantiene estable exactamente igual que ese océano que está recibiendo millones, de ríos desde todas partes del mundo. Sin embargo, el océano se mantiene estable. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Bueno, lo que nos está enseñando Bhagavad Gita es que nosotros tenemos que mantenernos imperturbables a pesar de todos los conflictos que hay en nuestra vida. Eso es yoga, ¿eh? Bueno, ya nos quedan un par de capítulos, un par de textos. Y ya veremos qué más nos trae el destino. Por ahora, como siempre, Jai, que significa gloria, Jai, Hare Krishna, Namaste.